Hoy estamos en Juan 18 de nuevo. Y en particular vamos a ver el tema de la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es uno de los enemigos principales de la religión pura y verdadera. Hipocresía es religión fingida, lo opuesto de la verdad. Y creo que podemos dividir la hipocresía en dos tipos de hipocresía. El primero es el más obvio, la que vas a encontrar en el diccionario. Y es cuando dices una cosa y haces lo opuesto, haces otra cosa. Es cuando finges ser algo o cuando en privado eres totalmente diferente. Es decir, que es una hipocresía intencional. Tú sabes, ¿no? De que estás fingiendo. Y hay mucha hipocresía así en el mundo. Incluso hay mucha hipocresía así en la iglesia. Finges ser muy espiritual aquí, pero en casa te portas mal. Finges ser muy puro aquí, en casa eres adicto a la pornografía. Finges ser muy manso y gentil aquí, y en tu casa tus hijos lidian con tu ira todos los días. Es una hipocresía intencional. Estás proyectando una imagen al público que realmente no refleja la verdad de las cosas. Y lo finges a sabiendas de lo que realmente eres. Lo haces así porque no quieres que la gente te vea por quien realmente eres. Tu orgullo no lo permite. Entonces mientes. Y este tipo de hipocresía es una plaga en todo el mundo. Y nosotros como creyentes tenemos el deber de matarla, de hacer guerra en contra de esta hipocresía en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cultivando un deseo de vivir solamente para Dios, no a los ojos de los hombres, ¿no? Porque la hipocresía en sí no es nada más ni nada menos que la incredulidad. Te portas bien aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque crees que te vemos, porque crees de que existimos y te importa lo que nosotros creemos de ti. Luego llegas a la casa y te portas mal, ¿por qué? Porque no crees que Dios te ve, porque no crees que Él existe, porque no te importa lo que Él piense de ti. Y para matar la hipocresía necesitas fe. Y fe es creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es vivir para sus ojos. Ahora, el mundo admite de que ese tipo de hipocresía es una maldad, está mal. Y como dije, el diccionario lo define así, una hipocresía intencional. Pero hay otro tipo de hipocresía que todos cometen. Es una hipocresía no intencional, una hipocresía que tú mismo ignoras. Es hipocresía cuando tú piensas que vas en la dirección correcta, cuando en realidad vas en sentido contrario. Y cada religión falsa comete este tipo de hipocresía. Creen de que con sus buenas obras, con sus ritos, están ganando el favor de Dios, cuando en realidad están provocando su ira. Piensan que están corriendo hacia Dios, cuando en realidad con cada rito, con cada obra, se están alejando más y más de Dios. Dicen que se postran ante Dios, cuando en realidad están adorando a sí mismos. Están adorando incluso al diablo. Y los judíos en la época de Cristo en particular eran culpables de ese tipo de hipocresía. Romanos 10, Pablo dice de que tienen celo por Dios, pero sin conocimiento. Él hablando de sí mismo en Filipenses 3, dijo que era muy celoso por Dios, que en cuanto a la justicia que es por la ley era, ¿qué? Irreprensible. Es decir, de que era irreprensible ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos del hombre, pero no irreprensible ante los ojos de Dios. Era injusto, inicuo ante Dios. Qué peligroso es estar engañado así, de creer que vas bien cuando vas mal. Católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, musulmanes, los hindú,
incluso muchos que profesan ser cristianos, pensando que por sus obras, por sus ritos, van a ser aceptados por Dios cuando sus obras son como trapos de inmundicia que Dios aborrece, que le da asco. Cada religión falsa, cada invención humana, inventa esas obras que el hombre puede hacer para ganar el favor de Dios. Porque obviamente no podemos cumplir con la ley verdadera de Dios. Entonces hay que crear otras reglas que sí podemos cumplir ante los ojos de los hombres. Y esto es hipocresía. Esas obras que supuestamente ganan el favor de Dios te llevan en contra de Dios, te llevan en contra del evangelio de su gracia, en contra de su Hijo. Bueno, hay un capítulo en particular, para seguir introduciendo nuestro texto, un artículo en particular que lidia con la hipocresía de los judíos, se encuentra en Mateo 23. Si quieren acompañarme, voy a leer un par de párrafos en Mateo 23, que también nos va a ayudar a ver por qué los fariseos odiaban tanto a Cristo. Porque en este capítulo, Mateo 23, Cristo está desenmascarando la hipocresía de la religión falsa de los judíos. Mateo 23, vean lo que dice nuestro Señor. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mas, versículo 13, seguimos, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nos da una idea de lo que Dios piensa de nuestra hipocresía. Que Dios nos guarde. Fácil apuntar el dedo al fariseo, pero recuerde que hay un pequeño fariseo que vive en el corazón de cada ser humano, que vivimos para ser vistos por los hombres, aun como cristianos después de la salvación. Hay un hombre viejo que vive en ti, que no quiere vivir para la atención de Dios, quiere ser alabado por el hombre. Nosotros tenemos que crucificar ese deseo y vivir solamente a los ojos de Dios. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor y luego entrar en nuestra exposición. Señor, tantas veces, Señor, aunque luchamos, pero tantas veces vivimos para el hombre. Nos importa tanto lo que la gente piensa de nosotros. Ayúdanos, Señor, a matar y crucificar esos deseos
y vivir solamente para agradarte a ti, de buscar que tú nos veas y que encuentres agrado en nosotros. Ayúdenos a dejar de confiar en nuestras obras y las cosas que hacemos para simplemente glorificarte a ti, agradecerte por tu salvación que obraste en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, regresando a Juan 18, 28, Juan 18, 28, y en esta porción Juan nos presenta nuevamente con un contraste muy vívido, un contraste entre la hipocresía de los judíos y la verdad de Cristo. Nos vamos a dividir el texto en esos dos puntos, hipocresía y verdad. Y obviamente el propósito de Juan es exaltar a Cristo, ponerlo en alto para que nosotros le adoremos, para que creamos en Él. Entonces un contraste, la hipocresía y la verdad, con el fin de ayudarnos a adorar al que es la verdad. Vamos a leer el texto mientras avancemos y comenzando en el verso 28 para ver la hipocresía de los judíos. Recuerden que es viernes por la mañana, Cristo será crucificado dentro de muy pocas horas. Y dice allí Juan, versículo 28, Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es una hipocresía tan fea de que los judíos, mientras buscan crucificar al Hijo de Dios, no quieren contaminarse por entrar en la casa de un gentil. Querían adorar a Dios comiendo la Pascua mientras literalmente están crucificando a nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo. Es inconcebible su hipocresía, su ceguera espiritual. Obviamente comer la Pascua debía apuntarlos a Cristo. Debía recordarles de que necesitaba un cordero que pudiera morir en su lugar. Pero prefieren buscar su propia justicia, guardando una ley humana que ellos mismos inventaron. Y Juan resalta esa hipocresía, la raíz de su problema. La razón que quieren crucificar a Cristo es porque Cristo estaba atacando su legalismo. Bueno, versículo 28 dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Recuerden el contexto de que comenzando en el huerto de Getsemaní, los soldados y los judíos arrestaron a Jesús y desde el huerto lo llevaron a la casa de Caifás, el suegro del sumo sacerdote. Desde la casa de Caifás, luego lo llevan a la casa de Anás. Lo dije al revés. Primero lo llevan a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Desde la casa de Caifás, luego ahora lo llevan al pretorio. ¿Qué significa pretorio? Bueno, prefecto o gobernador en latín es pretor. Y el palacio del pretor Pilato es un pretorio que simplemente habla del lugar donde está Pilato en este momento. Pilato normalmente vivía en Cesarea, en la costa, pero durante las fiestas él se quedó en Jerusalén porque hubo miles y miles de visitas y tenía que supervisar y controlar a Jerusalén en esos momentos. Creo que es importante porque lo vemos en el pasaje que Pilato realmente no quiere estar en Israel, no tiene un amor especial por los judíos. Pilato es romano, habla latín, él quisiera estar en Italia, no en Israel. Entonces vemos su desdén, vemos su indiferencia. Su único motivo es mantener la paz para que Roma le ascienda a un mejor puesto en otro lugar. Bueno, luego Juan observa nuevamente de que
era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Están preocupados por guardar sus propias leyes, porque no hay ninguna ley en la Biblia. Moisés no dice nada de que uno podría contaminarse solamente al entrar en la casa de un gentil. ¿Cuál era su lógico entonces? ¿Por qué pensaban de que entrar en la casa de un gentil contaminaba a un judío? Que es algo que vemos, ¿no?, en los evangelios, de que los fariseos siempre estaban criticando a Jesús por comer en casas de los gentiles. Bueno, eso es extra bíblico, no estamos 100% seguros, pero varios comentaristas opinan, ya que hay escritos de judíos un poco más tarde, que enseñaban de que ya que los romanos practicaban el aborto en privado en sus casas, es decir, que no hubo una ley romana en contra del aborto, los papás, o sea, si naciera un bebé y no lo querían, podían simplemente matarlo allí en la casa. Entonces los judíos, o sea, que es grotesco, es feo. Entonces los judíos argumentaban de que en el momento que tú entras en la casa de un gentil, necesariamente te contaminas por tocar un cadáver. Y esto sí es ley, ¿no? De que Números 19:11 dice de que si tocas un cadáver te deja impuro por 7 días. Pero es lo que vimos en Mateo 23, de que el fariseo está agregando otra ley por encima de la ley de Moisés, haciendo contaminados a personas que no fueron contaminadas en verdad. Y nuevamente es de que esas leyes extras es lo que el orgullo de nosotros encanta. Cumplir esos ritos alimenta nuestro orgullo, nos hace sentir bien, como que estamos haciendo bien. Ya que yo no puedo ser perfecto, yo no puedo cumplir números, entonces vamos a agregar más leyes y cumplir esas leyes que sí puedo cumplir, ¿no? Sí puedo, si soy un judío del primer siglo, sí puedo no entrar en la casa de un gentil. De hecho, prefiero no entrar en la casa de un gentil, entonces me conviene esa ley. Entonces el legalismo alimenta mi orgullo. Mira qué tan bueno soy, que estoy obedeciendo a Dios por no hacer lo siguiente, cuando en realidad simplemente estoy cumpliendo con mis preferencias, con mis leyes que reflejan mis gustos. Y es por eso que existen tantas religiones falsas. ¿Por qué? Para reflejar el gusto de cada pecador, ¿no? Pero eso no agrada a Dios. Y Juan lo subraya, la hipocresía de los judíos que buscan crucificar a su Creador y están preocupados por guardar esa ley. Cuelan el mosquito de ser contaminado por un cadáver mientras tragan el camello de matar al Hijo de Dios, un hombre inocente. Y así somos, cada ser humano. No, obviamente nosotros como cristianos luchamos, pero como dije, nuestro viejo hombre lucha con lo mismo, ¿no? Que venimos a la iglesia, que ofrendamos, servimos en los STM, hacemos todas las cosas exteriores que hay que hacer y cumplimos con cada uno de ellos. Pero luego somos negligentes en lo que realmente importa. Porque es más fácil cumplir con lo externo. Es muy fácil cumplir. Venir a la iglesia, ofrendar, hacer esas cosas y luego confiar en esas cosas como que estoy haciendo algo bien. Y luego soy negligente en lo más pesado, en lo que más importa. Negligente en meditar en la palabra, negligente en mi oración, mi gratitud al Señor, cosas de peso para el Señor en nuestro corazón. Hay que matar esa hipocresía que cumple con lo externo mientras no cumples con lo importante. Y digo, no, lo haces no dejando de venir a la iglesia. Hoy por lo menos ya soy íntegro, estoy viviendo por todos lados de la misma manera. No, o sea, Cristo dice que debes hacer el uno sin dejar el primero. Claro, sigues viniendo a la iglesia, pero buscando hacerlo por los motivos correctos, en gratitud al Dios, porque también en tu casa estás adorando a Dios todos los días. Porque también en tu casa estás cantando, también en tu casa estás
estudiando la palabra de Dios. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos, les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿Por qué me despertaste? No vemos mucha misericordia y compasión de Pilato en esta sección. Pero es interesante, ellos probablemente esperan de que, pues ya que Pilato envió soldados para arrestar a Jesús, que simplemente les va a dejar hacer lo que quieran con él. No quieren traer cargos, no quieren algo formal, pero Pilato sí, abre un caso formal y pregunta, ¿cuáles son los cargos en contra de él? Luego vean el 30. Respondieron, le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No, ellos ni siquiera contestan. Que es otra hipocresía gigantesca. Que ellos, que son los que supuestamente son los celosos en guardar la ley, quieren matar a un hombre en contra de la ley. No quieren seguir ni siquiera el proceso legal de traer cargos en contra de Cristo. No especifican un crimen, algo que Cristo había hecho que le haría culpable según la ley romana. Entonces Pilato 31 les dijo: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Es decir, si es una cuestión entre judíos, adelante, hazle lo que quieran, ¿no? Ustedes pueden lidiar con él. Ahora, importante, desde este momento, los líderes judíos tenían todo el permiso de hacer lo que querían con Cristo. Podrían golpearlo, podrían azotarlo. Tenían el permiso de Pilato de maltratarlo. Lo único que no podían hacer es precisamente lo que quieren hacer. Quieren matarle. Y no rápido, no según la Biblia, no apedreándolo como Moisés prescribió. Quieren hacerle sufrir. Quiere ponerle en una cruz. Entonces dice, y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Que es cierto, desde el 6 después de Cristo, según los historiadores, Roma reservó el derecho de aplicar la pena de muerte. Pero obviamente eso no siempre impidió a los judíos. Tenemos el caso de Esteban en Hechos 7, donde cuando querían matarlo simplemente lo apedrearon. ¿No? En este caso es un poco difícil porque hubo multitudes siguiendo a Cristo y necesitaban a Pilato para arrestarlo. Entonces Pilato mandó los 600 soldados, lo arrestaron, pero ahora está en la custodia de Pilato. Entonces lo necesitan para matarlo, no pueden simplemente agarrarlo y apedrearlo. Sería un delito de su parte. Entonces, pues tenía que ser así, porque todo va exactamente acorde al plan de Dios, ¿no? Cristo no podría ser apedreado. Cristo tenía que ser levantado, crucificado. Esta hipocresía de los judíos no sorprendió a Dios. Él soberanamente está guiando todo, exactamente como Él había profetizado. Vean el versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Crucifixión no se practicaba por los judíos. Moisés prescribe que la pena de muerte se aplicaba al apedrear al culpable. Una muerte instantánea. Los romanos no. Los romanos torturaban, hacían doler mucho al culpable en una cruz. Y eso es lo que los judíos evidentemente querían. Su odio hacia Jesús era tan extremo de que querían verle sufrir. Y los romanos, solamente los romanos tenían ese derecho de levantar al culpable en una cruz, algo que Cristo ya había profetizado varias veces en los evangelios. Recuerdan un pasaje muy famoso, Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 8:28.
Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Juan 12:32. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo ya había predicho de que iba a ser levantado, muerto sobre una cruz. Y Pablo es quien nos explica el por qué. Por qué Cristo entendía que tenía que ser levantado. Y es por lo que Moisés dijo en Deuteronomio 21:23. En Deuteronomio 21:23, Moisés dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés había explicado de que la persona que fuese levantado, colgado en un madero, era maldecido. Y ya que sabemos de que Cristo tenía que ser maldecido por nosotros, Pablo entiende de que tenía que ser así. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? Nosotros somos maldecidos por desobedecer la ley y Cristo toma nuestro lugar. Es hecho maldición por nosotros para salvarnos de la maldición. Y es tan triste así de que Cristo se ofrece. Eso es todo voluntario. Recuerdan, Cristo no es víctima. Cristo está ofreciendo su vida, ofreciendo su cuerpo en un sacrificio en la cruz para ofrecer salvación a todos los que creen. Lo repite tantas veces en Juan 3. O sea, todo el que cree puede tener vida eterna. Y Cristo ofreciendo salvación, y los judíos prefieren guardar su propia ley. Increíble que Cristo en su gracia ofrece salvación aún a los fariseos. Tal vez cuando estuve leyendo Mateo 23, ay de vosotros hipócritas, uno pensaría de que, bueno, es que Jesús quiere que mueran, como que sufran los fariseos, los odia. Pero hay que terminar este capítulo. La razón de por qué Cristo está condenando su hipocresía es porque quiere que sean salvos. Mateo 23, al final, dice esto. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dios no quiere la muerte del impío. Cristo, siendo crucificado, está implorando a Dios: perdónanos porque no saben lo que hacen. Es increíble de que Cristo, con un corazón tan fuerte de salvar, ellos se aferran a su hipocresía. Dios ofreciéndoles un manantial, una fuente de agua viva, y ellos prefieren cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua, como dijo Jeremías. Hermanos, la hipocresía es algo increíblemente feo a los ojos de Dios. Tenemos que abandonar nuestra hipocresía, matar nuestro deseo de ser vistos por los hombres y vivir solamente para Dios. Orar que Él nos ayude a vivir solamente para sus ojos, para agradarle solamente a Él. Bueno, en contraste a esa hipocresía, ahora llegamos al versículo 33 para ver la verdad que es Cristo Jesús. Dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces un contraste fuerte, la mentira, la hipocresía de los judíos, y luego Cristo que existe para dar testimonio de la verdad. Los otros evangelios comentan de que los líderes judíos pues comenzaron con él, bueno, si no hubiera hecho algo malo no te lo hubieras entregado, y ya que Pilato insiste, tienen que traer cargos, o sea, oficiales en contra de Cristo, un cargo que mereciera la pena de muerte. Entonces el cargo que escogen es de que Cristo proclama ser rey, que Cristo proclamaba ser rey de los judíos, y eso sí es crimen de muerte.